Epílogo. Rain se revolvía en su sueño. Aún así, no se despertó. Alguien la estaba llamando, pero no quería contestar. En su sueño, podía imaginar que todavía estaba de vuelta en casa con sus primos, disfrutando de una vida simple pero feliz. Si despertaba, sabía que tendría que enfrentar la verdad. Esa vida se había ido para siempre. «Despierta, Rain». Se desvaneció en el momento en el que el Jedi, el maestro Thor era su nombre, les había reclutado para unirse al ejército de la luz. Nunca había querido unirse realmente, pero Bog y Tomcat, sus primos, iban ambos. Eran su única familia y ella no quería que la dejaran atrás. Era joven, solo tenía 10 años, pero era poderosa en la fuerza y por eso el maestro Thor le había dejado ir también. Les había dicho que les estaba llevando a Ruusan, donde se convertirían en Jedi. Solo que eso nunca ocurrió. Su lanzadera había sido atacada tan pronto como entraron en la atmósfera. Lo siguiente que ocurrió fue solo un borrón, pero ella recordaba una explosión y gritos. Un ala de la nave había sido desgarrada y de repente estaba cayendo. Los restos humeantes de la lanzadera se convirtieron en una mancha en el cielo sobre ella mientras iba en espiral fuera de control y caía abajo, abajo, abajo hasta... «Rain, despierta». La la había salvado y era la que estaba llamando ahora. Lamentablemente abrió sus ojos y se sentó, todavía groggy. Rain durmió por mucho. Ahora Rain debe despertar. «Estoy despierta, La», dijo ella al segurata que flotaba sobre ella. La le había salvado de esa caída, atrapándola mientras caía desde los cientos de metros sobre la superficie de Ruusan. «¿Malos sueños, Rain?» «No», respondió ella. «No malos sueños, La. Soñé que estaba de vuelta en casa». La nunca le hablaba realmente. Ella solo escuchaba las palabras dentro de su cabeza. Se comunicaban a través del poder de la fuerza. Le había explicado una vez La. Pero siempre que Rain contestaba, decía las palabras en voz alta. «Malos sueños en camino». Rain frunció el ceño, tratando de averiguar exactamente lo que La estaba tratando de decirle. A veces, cuando los seguratas hablaban de los sueños, realmente querían decir otras cosas. A veces, era como si los seguratas tuvieran visiones del futuro. Ella recordaba lo que La le había dicho justo antes de que todo el bosque hubiera estallado en llamas. «Malos sueños, Rain, sueños de muerte». Los fuegos habían matado a la mayoría de los otros seguratas. Los supervivientes se habían vuelto todos locos, todos excepto La. De algún modo, Rain la había salvado. Ella había utilizado la fuerza, escudándolas a ambas de la muerte ardiente y la destrucción, aunque no estaba del todo segura de cómo lo había hecho. De algún modo, simplemente había ocurrido. Ahora, a ella y a La no les quedaba nadie salvo la una a la otra. «Malos sueños en camino», repitió el segurata. Un par de horas antes, había sentido algo extraño, el suelo retumbando bajo sus pies, como si algo hubiera explotado muy, muy lejos. ¿Era esto lo que estaba hablando La? ¿Era este el mal sueño? ¿O su amiga estaba tratando de advertirle sobre algo que aún no había ocurrido? «No entiendo», dijo ella, mirando alrededor a los arbustos que rodeaban el claro donde se había tumbado a dormir. Ella no veía nada fuera de lo normal, no aún, en cualquier caso. «Adiós, Rain». Hubo una pena dolorosa en las palabras de La que apuñalaron el corazón de Rain como un cuchillo, pero todavía no sabía de qué estaba hablando el segurata. Antes de que pudiera preguntar, hubo un sonido desde los arbustos. Ella giró para ver a dos hombres que llegaban irrumpiendo en el claro. Ella podía decir de inmediato que eran Jedi. Llevaban las mismas túnicas marrones que el maestro Thor, y ella vio los sables láser colgando de sus cinturones. Cada uno llevaba también un gran rifle blaster. «¡Segurata!», gritó uno. «¡Cuidado!». Ellos reaccionaron tan rápidamente que sus movimientos no fueron más que un borrón mientras abrían fuego. Para cuando el grito salió de los labios de Rain, su amiga ya estaba muerta. Ella
Todavía estaba gritando cuando el primer Jedi corrió hacia ella. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó él, agachándose. Instintivamente, ella se lanzó a la yugular. No sabía cómo lo había hecho, ni siquiera era un pensamiento consciente. Ella solo sabía que había disparado a su amiga, había matado a La. ¿Qué problema tiene? Su voz fue cortada mientras ella golpeaba su cuello con la fuerza. Los ojos de su compañero se abrieron como platos de horror, pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, ella le había roto su cuello también. Solo entonces, Rain dejó de gritar. En su lugar, empezó a llorar. Sollozos bien cargados que retorcían su cuerpo mientras ella trepaba para presionarse contra el pelo verde blando del cuerpo aún caliente de La, donde había caído al suelo. Bane la encontró ahí, una joven niña humana, sollozando sobre los restos de uno de los seguratas nativos de Ruusan. Los cuerpos de dos jóvenes Jedi tumbados cerca, sus cabezas torcidas en ángulos obscenos con sus cuerpos. Le llevó solo un instante averiguar qué debía haber pasado. La chica miró arriba hacia él mientras se aproximaba. Sus ojos hinchados y rojos. Supuso que tenía 9 años, 10 como mucho. Podía percibir el poder de la fuerza ardiendo en ella, alimentado por el dolor, la ira y el odio. Incluso si no lo hubiera percibido, la Jedi rota a sus pies daba un testamento mudo a sus habilidades. Él no habló, pero se quedó en silencio. El sollozo de la chica se detuvo. Ella sorbió por la nariz y se la limpió con la parte trasera de su mano. Entonces se alzó en pie y dio un paso tentativo hacia él. «¿Quién eres tú?», exigió él, su voz profunda y amenazante. Ella no se retiró ni huyó, aunque su respuesta fue vacilante. «Me llamo Rain. Quiero decir, Sana. Mis primas solían llamarme Rain, pero están muertos ahora. Sana es mi verdadero nombre». Bane asintió, entendiendo por completo. Rain, un sobrenombre, un nombre de la infancia y la inocencia, una inocencia perdida ahora. «¿Sabes quién soy?», preguntó él. Ella asintió y dio otro paso hacia adelante. «Eres un Sith». «¿No me tienes miedo?». «No», insistió ella agitando su cabeza, aunque Bane sabía que no estaba siendo completamente honesta. Podía percibir su miedo, pero estaba enterrado bajo emociones mucho más fuertes: dolor, rabia, odio y el deseo de venganza. «He matado mucha gente», le advirtió Bane. «Hombres, mujeres, incluso niños». Ella se estremeció, pero mantuvo el terreno. «Yo soy una asesina también». Bane miró por encima los cuerpos Jedi, entonces volvió su atención de vuelta a la pequeña chica en pie, desafiante ante él. ¿Era ella la elegida? ¿Le había llevado la fuerza por esta ruta de vuelta a su nave? ¿Le había traído aquí en este momento exacto simplemente para que pudiera encontrar a su aprendiz? Hizo la última pregunta, la más importante. ¿Conoces los caminos de la fuerza? ¿Entiendes la verdadera naturaleza del lado oscuro? No, admitió Rain, nunca bajando su mirada de la de él. Pero puedes enseñarme. Soy joven. Aprenderé. Y con este epílogo concluimos Darth Bane, Camino de Destrucción. Suscríbete a La Voz del Mal para más historias del lado oscuro.